Hola, bendiciones para todos. Qué alegría poder compartir con ustedes en este tiempo la palabra del Señor. Y quiero que me acompañen ahí donde ustedes están en sus hogares a cerrar los ojitos y adorar y glorificar el nombre del Señor y darle gracias por lo que ha hecho en nosotros y porque nos permite este tiempo para deleitarnos en su palabra. Amado Señor, te bendecimos en esta hora y te damos toda la gloria y la honra a ti, Dios. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir de tu palabra, de decir, Señor, aquí estamos para escucharte, aquí estamos, Señor, para que hables a nuestro corazón. Yo te ruego con todo mi alma, con todo mi ser, que tú, Señor, seas transformando los corazones que en este momento se conectan y que están pendientes de esta prédica, Señor. Toma el control de ellos como el control de la palabra, que no sea palabra mía, porque es palabra tuya, Señor. Por eso toda la gloria y la honra sean para ti. Tú tienes el control y por eso nos das de tu Espíritu Santo, para que Él nos llene de ese poder y poder declarar esa palabra con autoridad, con poder y con la bendición de lo alto, Señor. Toma el control de este tiempo, toma el control de las vidas que están ahora mismo, Señor, conectándose, escuchando esta palabra, que llegue a lo profundo de sus corazones. Y mi Señor les permita allí meditar en esta palabra para edificación. Te bendecimos y te honramos, Señor, en este tiempo. Amén y amén. Bueno, quiero compartir con ustedes un tema que dice la fe que trasciende. La fe que trasciende. Pero antes de entrar al tema como tal, quiero contarles una historia y quiero que estén muy atentos a esta historia, que es algo muy especial. Dice la historia de Charles Blondin. Hace muchos años, un francés llamado Charles Blondin caminó la cuerda floja a través de las cataratas del Niágara. Una multitud se reunía mientras regresaba con éxito a su lugar de partida. ¿Quién cree que yo puedo cruzar de nuevo las cataratas del Niágara, pero esta vez empujando una carretilla?, preguntó. La multitud comenzó a gritar, ¡creemos, creemos! Nuevamente Blondin dirigió esa carretilla con éxito a través de las cataratas de regreso. Y muchos espectadores lo aplaudían. ¿Quién cree que puedo cruzar las cataratas del Niágara por tercera vez con una persona en la carretilla? La multitud apenas podía controlar su entusiasmo. ¡Creemos, creemos!, gritaron. Entonces el señor Blondin les preguntó, ¿quién será mi primer voluntario? Hubo un gran silencio. ¿Quién será esa persona que quiera ir en la carretilla conmigo? Esa persona dice, ninguna de ellos tuvo la misma fe que tuvieron las primeras 2 veces. Después de lo que habían visto, la gente era muy probable que tuvieran una fe genuina de que Blondin podía caminar de nuevo la cuerda floja, pero esta vez con una persona dentro de la carretilla. Y sin embargo, no creyeron lo suficiente para estar dispuestos a tomar el riesgo de entrar en la carretilla. Esto refleja nuestra relación con Dios. Muchos de nosotros solo vemos cómo Dios les provee a los otros y hace milagros a otras personas, pero no creemos lo que puede ver en nosotros o lo que Dios puede hacer en nosotros. O sea que es muy fácil decirle, sí, vaya, hágalo, sí, Dios puede hacer. Esto me lleva a mí a pensar y recordar que mucha gente dice, yo creo en Dios, pero muy difícil es que digan, yo le creo a Dios. Esto nos lleva a nosotros a meditar mucho más en qué clase de fe nosotros tenemos. Si tenemos una fe genuina o es una fe simplemente de apariencias, de emociones, porque vi que el otro recibió un milagro. ¡Uy! ¡Qué belleza, qué emoción tan grande la que se siente! Pero una vez que se está atravesando la circunstancia, la adversidad, es otro cuento, como se dice. Está pensando diferente la persona quien atraviesa este momento. Esto
nos lleva en verdad a pensar que en la Biblia hay muchas historias acerca de la fe. Que nos emocionemos a través de ella es muy fácil porque hay demasiadas personas en la palabra del Señor que nos han demostrado con sus acciones cómo trascienden en la fe. Hay muchísimas. Nosotros podíamos, mejor dicho, tener eternas noches hablando de hombres de fe, pero en realidad sería muy diferente cuando debemos hablar de la fe que yo tengo, la fe que tú tienes. ¿Cuál es la clase de fe? Entonces, una de las características que tiene el reino de Dios es que todo lo que hacemos en fe nos ayuda a trascender. Podemos subir a otros niveles porque con la fe nosotros agradamos a Dios. Es con la fe que nosotros podemos tocar el corazón del Señor. Y esto es muy importante porque le da sentido de propósito a lo que hacemos. Sentido de propósito a lo que hacemos. Saber que mis decisiones, mi fe, mis obras trascienden, me llevan a ser responsable, a esforzarme más y a ser distinta cada día. A marcar la diferencia. No a ser de las mismas personas que están como ahí estancadas, sino que a dar un salto más, a subir un peldaño más, porque he creído, porque he confiado y porque he visto cómo el Señor obra a través de mi vida, de nuestras vidas. Santiago 2:17 y 18 dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es por esto que muchos hombres en la fe son nombrados en la Biblia. Y lo dice Hebreos, capítulo 11. Del versículo 1 en adelante nos muestra un listado de aquellos hombres valientes que se enfrentaron a diversas circunstancias, a diversas formas de fe. Y ellos triunfaron y trascendieron. Entonces, en la palabra del Señor, nos dice el primer versículo de Hebreos 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Ahí mismo nos muestra entonces cómo el Señor está obrando en aquellas personas que no necesitan de ver para creer, sino que necesitan creer para ver la voluntad de Dios, para ver la obra maravillosa de Dios. Hebreos nos habla de cómo encabeza este listado grandes personajes como Abel, Enoc, Noé, Abraham y muchos más. Pero vamos a detenernos un momento en Abraham, el padre de la fe, como ha sido nombrado. Vamos a detenernos un momento en él para ver cómo Dios obró en su vida y cómo él demostró con su fe que podía trascender, que podía avanzar. El domingo pasado, el pastor Libardo nos estaba hablando acerca de un tema muy importante sobre este gran personaje, el hombre de fe. Una fe que hace milagros, una fe que verdaderamente tiene esperanza, que se mueve con poder. Esa es la fe. Y Abraham recibió el llamado de Dios y comenzó a crecer en la fe. Pero él tuvo que dar unos pasos para que esa fe tuviera gran valor, para que esa fe empezara a crecer y a crecer cada vez más en él. El primer paso que dio Abraham fue el de la decisión. ¿Saben que eso es una de las partes como más complicaditas que hay en el ser humano? El tomar esa decisión, el tener una decisión concreta de cambiar. Y él tomó esa decisión de creer en Dios. Nadie lo obligó, nadie le dijo: mira, si usted no cree en Dios, le va a pasar esto y esto. No, él lo decidió por sí mismo. Él tomó ese gran acto de fe. Y él creyó, abandonó sus creencias. Y eso lo dice en Josué
24:2. Dice, dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Servían a dioses extraños. Entonces Abraham no venía de cuna, de pertenecer, como se dice, a los siervos del Señor. Él tenía otras creencias, él tenía otras culturas, él tenía otros dioses. Como hablaba el pastor Libardo el domingo, él tenía su dios, era el dios Luna. Y él adoraba a esos dioses y yo me imagino que era súper fiel. Por eso yo creo que en esa fidelidad el Señor se interesó más en él. Porque él era como muy radical en lo que creía. Y por eso el Señor le hizo un llamado. Y él tuvo la decisión de decir, abandono estos dioses por el Dios verdadero, el Dios que salva, el Dios que sana, ese Dios que obra a través de nuestras vidas mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Entonces él abandonó esas creencias, él se separó de esto, porque la palabra también del Señor nos dice que no se puede servir a dos señores, o se ama al uno y se aborrece al otro. Y él tomó la mejor decisión de amar al Dios verdadero. Y vino ante el Señor y se postró ante él y le adoró. También nos muestra esta enseñanza de Abraham, el segundo paso, y era para trascender, el de la obediencia. En Génesis 12, del 1 al 4, nos habla la palabra del Señor de cómo Dios lo llama. Y dice Génesis 12, 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán en ti, benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años, o sea que no era tan joven, ya tenía una edad bastante avanzada. Este pasaje nos habla de un llamado especial que Dios hizo con Abraham. Pero nos muestra también que Abraham no se resistió a ese llamado, porque el versículo 4 dice que él obedeció a la voz del Señor y tomó su familia y partió. O sea que hay momentos en que hay conflictos porque hay que dejar culturas, hay que dejar costumbres, hay que dejar el ámbito familiar y empezar a enfrentarse a una vida diferente. Eso le tocó enfrentar a Abraham. Dios, el Señor, le mostró las bendiciones que iba a adquirir a través de la obediencia y él lo hizo. La fe va entrelazada con la obediencia. Y no es solamente decir creo, sino que también hay que actuar. Él creyó en el Señor y no se quedó solamente ahí, sino que actuó. Y salió de esa tierra en la cual el Señor le decía que tenía que salir para ir a una tierra que el Señor le iba a mostrar. No era fácil dejarlo todo. Costumbres, tradiciones, idolatrías, porque tenían dioses. El otro, en fe, como obró Abraham, Dios se manifestó en él. Se manifestó de una manera impresionante y le mostró los privilegios que iba a tener a través de esa bendición de la obediencia. Abraham pasó por muchas pruebas, entre ellas la del hambre. Y estaba allí él en medio de la escasez. Pero el Señor le bendice porque él le tocó viajar a Egipto. Y allí tuvo que ser refugiado porque donde estaba había hambre. O sea que tuvo escasez. Abraham no lo tuvo todo siempre, pero él confiaba siempre en la bendición del Señor porque el Señor se lo dijo al principio: yo te voy a bendecir, tú vas a conquistar la tierra y tu generación va a llenar la tierra. Y él le creyó a Dios. Parecía algo imposible de creer y parecía algo ilógico, pero el Señor, cuando dice algo, él no se retracta.
Él no se echa para atrás, Él avanza y cumple lo que promete. Si Abraham no hubiera obedecido, si Abraham no hubiera accedido a lo que Dios le hablaba, pues nada hubiera recibido, ¿verdad? Y muchos se pierden esta bendición y es triste ver cómo hay personas que se estancan en medio de la prueba. Abraham tuvo que pasar muchas pruebas, la del hambre, y fuera de eso, cuando el Señor le dice, mira, en ti va a haber una generación grande, y ellos no tenían hijos, pues Sara era estéril. Entonces ellos decían, pero ¿cómo Dios nos va a dar a nosotros hijos? ¿Cómo nos va a decir que vamos a llenar la tierra? Y vamos a hacer una generación grande si no hay hijos. O sea, era como decir, Dios, usted no puede ir hasta allá. Pero en realidad cuando se tiene fe, se espera en Dios y Dios hace de lo imposible posible. La vida de Sara, que tenía una edad de 65 años, se le había quitado la costumbre de las mujeres, como decía la Biblia. Ya ella no tenía su periodo menstrual, ya ella no podía tener hijos, y mucho menos porque había sido estéril. Pero el Señor le da la promesa, y esa promesa llega a donde ellos y se hace realidad. Entonces, el otro paso que hizo Abraham es partir en obediencia y actuar. Y empezó a caminar y a seguir creyendo y a seguir esperando en ese Dios verdadero, el Dios que abre camino. Por eso es que es tan importante la fe. Y la palabra del Señor a nosotros nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que diga que tiene fe, tiene que demostrarlo, tiene que mostrar en su corazón que sí es real. No decir, sí, Señor, yo creo. Pasa como el que dice, oren por mí, o yo voy a orar porque tengo un dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza no se va. Entonces, ¿qué hace? Vamos a la droguería y comprémonos la pastillita. Pero eso no es obrar en fe. Cuando se obra en fe es porque hay una convicción aquí adentro que te dice, cree solamente. Mire, yo les puedo decir algo muy importante que pasó en mi vida. Y es, cuando Dios a mí me permitió quedar nuevamente embarazada de mi tercer hijo, una niña, vinieron gentes a mí porque yo tuve problemas para que este embarazo fuera normal. Y tenía hematomas, un hematoma fuerte en mi lado izquierdo. Y, mejor dicho, aviso de aborto todo el tiempo. Pero el Señor me había prometido una hija. Y yo le dije que sí. Y yo le creía a Él. Y ¿saben una cosa? A mí me venía gente y me decía, usted está como obligando a Dios, dígale a Dios que ya, que listo, que usted no lo quiere, que no lo reciba, que ya, que no le permita sufrir. Y yo dejaba que la gente me dijera de todo. Pero dentro de mí yo le decía, Señor, a mí no me interesa lo que la gente me venga a decir, porque en realidad a quien le he creído es a ti. Y mi bendición mayor viene de lo alto, y si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Y así fue. El Señor cerró mi útero, porque tenía mi útero abierto hasta los 6 meses y medio. Dios es un Dios de milagros, es un Dios que obra en medio de aquello que tal vez no se encuentre la salida, pero Él sí nos está mostrando a nosotros esa salida. Simplemente nos está diciendo, crean solamente. La palabra del Señor nos dice, cree, dice la palabra, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Si tú crees, vas a ver cómo se mueve, cómo mueve esas montañas, cómo se mueve a través de ti, de tu familia. No creas que ya todo está perdido. No te detengas, no te estanques. Deja que el Señor obre en tu vida de una manera maravillosa, porque solamente Él tiene el poder para hacerlo. Y para concluir con este tema tan especial de la fe, nosotros debemos recordar siempre que para poder trascender y subir a niveles altos, es necesario creer, abandonar aquellas cosas que están impidiendo el mover de Dios maravilloso en nosotros. Hay que creer y abandonar esto. Despojémonos de todas aquellas cosas que impiden que Dios en realidad quiere moverse o pueda moverse dentro de nosotros. Costumbres generacionales. Abraham lo hizo.
Él se despojó, él abandonó su tierra, abandonó sus costumbres y empezó una vida nueva en el Señor. Esa es la invitación, para que nosotros nos despojemos, para que ustedes allí donde están se despojen y le digan al Señor: sí, yo quiero creer, sí, yo quiero que obres en mi vida. Señor, yo quiero marcar la diferencia. Yo no quiero ser del montón, yo quiero subir un peldaño más. Yo quiero llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero seguir creciendo, porque es en el nombre del Señor que lo podemos hacer. Cierra tus ojos ahí donde estás y vas a decirle: Señor, delante de ti me presento y te pido que me perdones, Dios, porque muchas veces, Señor, he dudado de ti y tu palabra me dice que no dudemos nada. Santiago lo dice, no dudando nada, sino que creamos todo lo que el Señor nos está diciendo. Y al que cree, todo le es posible. Señor, creemos en ti. Y ayúdanos si hemos fallado, Dios, en esa fe. Si hemos fallado y hemos estancado nuestra fe y no hemos dejado que fluya con la libertad que debe fluir. Padre del cielo, ayúdanos por medio de tu Hijo Jesús a ser limpios con la sangre de Cristo, y perdona nuestras faltas, Señor, y ayúdanos a que cada día podamos ver, Señor, el nombre de Jesús reflejado en nosotros, porque es con fe y actuando, con fe y obras, para poder que esto sea un complemento y que tú te manifiestes en nosotros. Te ruego por todas las personas que se están conectando, Señor, que allá donde están sean motivados por ti a creer, que sean motivados a trascender, que sean motivados, Señor, a seguir luchando, aunque las circunstancias te digan no. El Señor te dice sí, lucha, esfuérzate y sé valiente, porque los valientes arrebatan el cielo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por cada vida. Oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que esta palabra, Señor, toque los corazones y sean allí renovados y restaurados por tu poder, oh Dios. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén.